Frank Calzón nació en La Habana en 1944 de padres asturianos en el seno de una familia pobre que había sufrido los rigores de la Guerra Civil Española. Desde el triunfo de la Revolución en 1959 y siendo muy joven, comenzó abiertamente a criticar al régimen comunista, por lo que sus padres decidieron enviarlo a Estados Unidos, donde tuvo que trabajar para sostenerse. Al llegar sus padres a Miami, retomó sus estudios, graduándose de prestigiosas universidades norteamericanas. Durante su época de estudiante, fue parte de grupos de jóvenes cubanos en defensa del respeto a los derechos humanos en Cuba y la libertad de los presos políticos, trabajando junto a distinguidas mujeres como Elena Mederos y Jean Kirkpatrick. Durante la increíble trayectoria de su activismo por la libertad de Cuba, ha estado al frente de Freedom House, ha trabajado en la OEA y ha conocido importantes figuras internacionales a las que ha inspirado para expresar concretamente su solidaridad con los cubanos de intramuros. Su incansable labor ha logrado la libertad de icónicos prisioneros políticos como Eberto Padilla o Armando Valladares. En 1997 fundó el Centro para una Cuba Libre, con el respaldo de importantes ex embajadores y académicos norteamericanos y cubanoamericanos, de cuya simiente se ha logrado influir a la opinión pública internacional, defender a los prisioneros políticos y activistas y avanzar en el conocimiento sobre la realidad cubana. Frank Calzón ha sido un humilde y constante servidor de la nación cubana, un indomable crítico del régimen oprobioso que ha sojuzgado a Cuba y un abanderado de la solidaridad y la justicia. Fran, bienvenido a Voces de Cuba. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. ¿Dónde naciste y dónde transcurrió tu niñez? Nací en el Hospital Maternidad Obrera en La Habana y de pequeño vivía en un lugar que se llamaba La Cantera, que ahora le llaman El Fanguito, cerca del río Almendares, que es por allá por El Vedado, un hueco grandísimo. En La Habana. En La Habana, cerca de la calle 23 y del río Almendares. Era un lugar donde la gente iba a buscar el agua en un pozo, porque no había agua corriente, pero sí había electricidad. Y después nos mudamos para un lugar que se llamaba La Timba, que es por la calle Paseo, cerca de la Plaza de la Revolución. También un barrio muy pobre de La Habana. ¿Quiénes fueron tus padres? Mi papá era un asturiano que fue a Cuba huyendo del franquismo. Primero trabajó de criado en varias casas de familias cubanas. Eventualmente, cuando yo era niño, él tenía un carretón de helado, Guarina. Y bueno, yo era un niño muy afortunado porque los otros niños del barrio siempre me decían, ¿y tu papá te deja comer todos los chocolates, todas las cosas? Y yo, sí, yo como todo el helado que yo quiera. Y entonces mi padre me llevaba de pequeño con él en la venta de los helados. Y yo una vez me quejé a mi mamá porque las marchantes, como él le decía, que eran casi todas unas mulatas cubanas, le llamaban Guarina, Guarina. Y yo no entendía por qué le decían Guarina. Mi papá se llamaba José. Mi padre era un español muy, muy simpático. Una vez una de ellas le dijo, ¿y ese es hijo tuyo? Él le dijo, no, es hijo de mi mujer. Y entonces mi mamá me tuvo que explicar por qué le decían a José, que era mi papá, Guarina. Y que no le hiciera caso, que él siempre estaba diciendo cosas así. ¿Y tu mamá? Mi mamá se llamaba Josefina, nació en Cuba, el padre de ella era asturiano, la mamá una gallega. La mamá, mi abuela pura, trabajó toda su vida de cocinera en varias casas de familias ricas. Y el segundo esposo de ella
se llamaba Emilio y era chofer de alquiler. Y entre ellos dos, entre ella y él, ahorraban. Compraron un carro Plymouth, creo que se llamaba, nuevo, de paquete. Y me llevaron a mí por todas partes con el carro ese. Y después construyeron 2 casitas ahí en Marianao, lo que aquí le llaman un dúplex. Ellos tenían una casita atrás, como una casita que era, lo de ellos era un cuarto con un baño y una cocinita. Ella me decía que las casitas de adelante era para cuando yo fuera viejo, que yo no tuviera que trabajar como ella. Todos los cubanos saben lo que pasó. Llegó Fidel, dijo que mi abuela estaba explotando a los cubanos que le tenían alquiladas las casitas y les quitaron la casita. ¿Cómo transcurren esos años tuyos de niñez? ¿Eran una familia pobre? Sí, éramos muy pobres en la cantera, eso en el centro de La Habana, en el Vedado. Pero sí había electricidad, o algunos tenían electricidad, como mi papá, que puso una línea. Otras personas tenían unas lamparitas de luz brillante. Y ahí eran muy pobres, pero ahí aprendí que los pobres a veces son los más generosos. Había una señora de color que me regalaba naranjitas, se llamaba Carolina. Había una señora española, la señora Eudocia, que nada más que tiene un cuartico. Ella me daba pan con aceite. Y yo andaba por ahí, solo ahí en un lugar ahí no había calles ni nada. Y yo andaba por ahí, todo el mundo me conocía. Si tú piensas en el legado de tus padres, ¿qué es lo más importante que te enseñó tu padre y que te enseñó tu madre? Bueno, mi mamá y mi abuela pura me enseñaron la importancia de la educación. Yo no recuerdo quién me enseñó a leer, pero al principio yo recuerdo que cuando iba a casa de mi abuela, siempre me daban una hoja ahí y yo tenía que leerle a mi abuela. Y mi abuela hacía un aspaviento tremendo con todos los dibujos que yo hacía, yo estaba muy orgulloso. Después cuando iba a la escuela, una escuela privada, así todos éramos unos pobres, pero de alguna forma mi padre logró ponerme en una cosa que se llama la Academia Pavía, que estaba en la calle 23, creo, para unas pocas cuadras de la casa. Y ahí era una escuela privada. Yo me imagino que yo era uno de los más pobres de ese lugar. Y ahí a la escuela esa iba mi abuela una vez al año y traía un pastel de limón para la directora de la escuela. Porque mi abuela creía que ocupándose de la directora me estaba haciendo un gran favor. Así que bueno, esa es el legado de mi abuela y de mi mamá. De mi papá aprendí algo de política, porque en los domingos iban unos españoles a jugar el tute y la brisca ahí en la casa. Y estaban jugando siempre. Yo recuerdo que la nariz mía llegaba así arriba de la mesa nada más. Yo era muy pequeñito. Y siempre se reían estos españoles mucho. Pues mi padre me decía, a ver, mijo, ¿quién es el hombre en España? Y yo decía, el hombre en España es un hombre muy malo, se llama Francisco Franco. Y todos ellos aplaudían. Así que yo desde muy temprano en mi vida sabía que había gobernantes que eran muy malos y que eran dictadores. ¿Qué pasa cuando triunfa la revolución en 1959? ¿Dónde tú estabas y cómo estaba tu familia? Bueno, en 1959 yo tenía 14 años y estaba en los Niños Exploradores, en los Boy Scouts, los años más felices de mi vida. Había subido al Pan de Guajaibón, había ido a dormir en la playa en Boca Ciega, que una vez había muchos mosquitos, jejenes, y tuvimos que recoger el campamento e irnos a la estación de policía
y los policías se reían mucho de nosotros, porque nos preguntaban si teníamos sarampión de las picadas que teníamos. Y nos dieron café con leche y nada, perfecto. Pero cuando llegó la revolución, mi papá ya vivíamos en otro lugar, vivíamos en Ayestarán y 20 de Mayo. Pues mi papá se había conseguido un trabajo, un gran ascenso, de encargado de un edificio. Encargado es la persona que limpiaba los edificios, recogía la basura porque iban con un latón. Ya en esa época ya yo ayudaba con un escobillón a limpiar. Y cuando dijeron que se había ido Batista, yo inmediatamente quería poner una bandera en la ventana. Pero mi mamá me dijo, no puedes porque no se sabe si los policías batistianos todavía andan por ahí, hay que esperar. Bueno, entonces esperamos, todo el mundo estaba muy contento, toda la gente yo conocía, porque había llegado la libertad, pero Fidel no había llegado, porque Fidel, después aprendí yo, estaba en la Sierra Maestra, en las montañas, durmiendo, cuando el dictador invitó a sus más allegados a la finca Cuquini para celebrar el fin de año, cuando estaban allí el grupo a las 12 de la noche, después de tomar, eso lo leí después en los libros, después de tomar un champán y eso, Batista le dijo, bueno, los que se quieran ir conmigo, de aquí nos vamos al aeropuerto militar, en el campamento de Colombia, donde hay varios aviones ya con los motores encendidos esperando por nosotros. Así que los que se quisieron ir con él tuvieron que ir de ahí, no fueron a su casa ni nada. Y entonces, después, a los pocos días, yo me imagino 2 o 3 días después, no sé bien, en el radio estaba Fidel hablando desde Santiago de Cuba, donde dijo que Santiago de Cuba iba a ser la capital de Cuba. Y los habaneros empezaron a protestar ya, que cómo iban a hacer eso. Después, Fidel pidió a los niños exploradores, a los Boy Scouts, que nos encargásemos del tránsito, porque la policía de Batista había desaparecido totalmente. Y entonces en La Habana había unos semáforos que era como un palo así en medio de la calle. Una calle, otra calle, en medio había ahí una cosa de cemento. Y ahí había entonces uno con la marigueta, uno cambiaba la luz verde, la luz. Y yo estuve dirigiendo tráfico como por 10 días. Mi papá me llevaba todos los días por la mañana a un lugar que se llamaba la Casa Scout, cerca de la Universidad de La Habana, y de ahí nos asignaban a tal dirección y tal dirección. Y yo dirigiendo el tráfico con 14 años, yo estaba muy orgulloso, pero no tan orgulloso porque mi mamá y mi papá y mis hermanas se les ocurría venir y pararse en la acera de enfrente a decirme adiós y eso, y yo era un muchachito muy serio, muy responsable, y me parecía eso una falta de respeto. Así que bueno, así pasó esa época de la revolución, al principio de la revolución. A tu abuela le confiscaron una casita sí, que tenía. Dos casitas estaban pegadas una. Eso estaba en la parte de atrás de un muro grande que había, que era el Tropicano, y allá en Marianao. Cuando Fidel llegó, yo estaba creo que en el plantel Jovellano, en el centro asturiano, que yo estaba ahí creo que en el 6º grado o el 7º grado, no sé. Y después pasé al Instituto número 1 de La Habana, cerca del Parque Central, donde fue José Martí, todos lo sabíamos. Y ahí en el instituto fue donde tuve varias dificultades, porque al poco tiempo cambiaron a todos los maestros. Yo había leído mucho de los versos de José Martí y eso, y entonces tenía una maestra de gramática española, pero que ella lo que ponía en la pizarra eran para buscar en el vocabulario palabras como latifundio,
palabras del marxismo, del leninismo, lucha de clase. Y entonces yo era un poco malcriado, yo levanté la mano varias veces y le dije, eso todo tiene que ver con el marxismo. Y, sí, le dije, ¿y usted no puede poner alguna palabra lo que escribió José Martí, que yo creo que sería bueno? Siéntate, niño, siéntate, papá. Y entonces, a los pocos días de eso, hubo una manifestación, que seguro que ustedes han leído en los periódicos, en el Parque Central, enfrente de la estatua de José Martí. Ahí habían ido, eso leí después yo en los libros, habían ido un grupo de estudiantes de la universidad a ponerle unas flores a Martí porque un ruso había estado ahí antes. Bueno, Mikoyan, cuando Mikoyan fue. Bueno, se armó ahí un escándalo. Y yo estaba en el instituto horas después, había pasado algo y para allá fuimos varios muchachos. Y ahí estaban los comunistas, un grupo de viejos comunistas, y nos pusimos a decirle, si están aquí, ¿por qué no hablamos de Martí? Entonces ellos nos explicaron que Martí era el precursor, las ideas de Martí eran la revolución, y yo estaba discutiendo con ellos, y entonces vino el presidente de la Asociación de Estudiantes del instituto y me sacó de aquellas cosas. Me dijo, vamos, se van todos y nos llevamos. Con tan mala suerte que unos pocos días después vino la policía a donde nosotros vivíamos a hacer un registro. Y mi papá no estaba ahí ni mi mamá. Yo sé que mi hermanita Purita lloraba mucho. Ellos rompieron, hasta un colchón lo rompieron, lo abrieron. Y yo le dije algo al policía y el policía me dijo, usted siéntese ahí, aquí la ley soy yo. Así que bueno, después de eso mi abuela se apareció y convenció a mis padres que me mandaran para los Estados Unidos. ¿En qué año sales de Cuba? El noviembre, el día de las elecciones de John F. Kennedy, en noviembre del 60. En noviembre del 60. ¿Sales solo? Sí, salgo solo, pero con las ideas de Martí y el Tomeguín, igual que Willy Chirino. Una pregunta. O sea, siendo tu padre un antifranquista, Sí. Muchos de estos españoles antifranquistas o republicanos tendían al mensaje izquierdista o de la izquierda. Sí, ¿Por qué tú te sentías tan nacionalista? Bueno, primero que nada, mi papá era republicano. Él había sido en España, trabajaba en las minas, en Asturias, y no era una persona de gran conocimientos ni filosofía, pero él sabía lo que era la libertad y sabía que Franco era un mago. Y yo discutía mucho con él, yo tenía 14 años, porque él había conocido a los marxistas, él hablaba de una mujer que se llamaba la Pasionaria, no sé qué, y entonces yo le decía, no, papá, no son comunistas, Fidel no es comunista. Y me dijo, mijo, yo sé lo que te estoy diciendo, hazme caso. Y entonces, bueno, él obviamente... y lo que pasó con él fue que como él era encargado del edificio, un día vino la policía y con la lista de los vecinos para que él le dijera algo de los vecinos, dónde trabajaban, y mi padre era un asturiano no muy diplomático, le dijo a la policía que él no era chivato. Y además él era español, a él no le podían obligar. Él era ciudadano cubano, pero cuando le convenía decía que él era español. Entonces sales de Cuba solo, ¿a dónde vas? A casa de mis padrinos, mi padrino y mi madrina, que vivían aquí en Miami. Mi padrino era un campesino que había sido criado en la misma casa donde trabajaba mi padre originalmente. Ellos eran de Vieja Bermeja,
por allá cerca de la Ciénaga de Zapata. Yo nunca estuve por ahí. Y mi padrino era un gran personaje porque me iba a ver a Cuba cuando yo era pequeñito y siempre me regalaba una moneda, creo que era de $5, de dólar, no sé. Y íbamos a despedirlo al aeropuerto cuando se iban. Y yo creía que era un gran personaje con mucho dinero. Y después descubrí que cuando vine para acá y vivía con ellos no vivían mal. La esposa trabajaba en una factoría que le llamaban, haciendo vestidos. Y él trabajaba en un hotel muy importante que se llamaba el Eden Rock en Miami Beach. Y el trabajo de él era busboy, que era la persona que recoge los platos, pone el pan, la mantequilla. Y ahí fue donde yo descubrí que en los Estados Unidos una persona que trabaja en una cosa así, pues tenía casa propia, tenía un carrito, y me di cuenta ya desde entonces la diferencia entre los dos países. Cuando llegaste, empezaste a estudiar, ¿qué fue lo que hiciste? Fui a un lugar que se llamaba Miami Edison High School, por el noroeste de los Northwest, la 60 y pico, algo así. Pues estaba cerca de donde nosotros vivíamos. Y ahí enseguida yo no sabía inglés y me ponía en las clases de historia, que en el libro de historia yo tenía una revista Selección en español y eso es lo que yo leía. Y nunca fui a clases para aprender inglés. Lo aprendí, no sé, lo absorbí de alguna forma. Y lo hice bien, O sea que no fuiste a clases, vamos a decir, de ISOL para ponerte al día. Yo no fui nada de eso, yo aprendí ahí a trompezones. Pero después pude ir a la universidad y en un momento fui intérprete para extranjeros importantes que venían invitados por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué tiempo transcurrió hasta que te reuniste con tus hermanas y tus padres? Como 2 años, algo así. Primero me fui al centro de refugiados, creo que se llamaba, y me dieron un abrigo y un boleto de avión, pero no me dieron ningún dinero. Pero los vecinos donde estaba mi padrino hicieron una recaudación y me dieron como $90. Y con esos $90, que era una fortuna para mí, llegué yo a Nueva York. Y fui a dormir en el sofá de un pariente de mi padrino. Y ahí después, bueno, conseguí un trabajo de lavando platos, de busboy, de camarero. Y después cuando mi mamá logró irse a España en un barco con mis hermanas, mi papá había podido conseguir visa y vino a los Estados Unidos. Trabajaba en un restaurante en el downtown, que no me acuerdo cómo se llamaba, en la cocina. Y mi mamá se fue para España en un barco donde había un marinero o algo de eso, asturiano, que conocía a mi papá, una cuestión de eso. Y llegaron a España, tenían $5 cada uno. Pero como mi padre era asturiano, enseguida había algún pariente, un pariente lejano que la acogieron, y mi mamá, que era muy inteligente, cargaba con mis 2 hermanas todos los días. Cuando abría la embajada americana, mi mamá estaba allí con las 2 niñas. Le dije, señora, váyase para su casa, que eso toma tiempo. No, yo estoy aquí por si acaso hay alguna posibilidad. Y al día siguiente volví a la mujer con las 2 chiquitas. Me imagino que un día los americanos dijeron, hay que sacarse de esta mujer con estas niñas. Y entonces vinieron para Miami. O sea, fueron 2 años separados algo así, no me acuerdo exactamente. Y ya tú estabas en Nueva York en ese momento. Yo estaba en Nueva York, yo vine de Nueva York en una guagua, un ómnibus de Greyhound. Y los Boss Boys, donde yo trabajaba, hicieron una colecta y me pagaron el viaje en la guagua para venir. Y mi mamá y mis hermanas y mi papá estaban en la estación
de la guagua aquí, que era acá en el downtown de Miami. Y ahí, nada, estaban esperando ahí ya. Y ahí fue, de ahí en adelante fue un gran triunfo. Mi vida ¿cómo se llama? Mi vida de extranjero en los Estados Unidos. ¿A dónde vas a la universidad? ¿Cómo logras entrar a la universidad? Fuiste a una universidad muy importante, ¿no? Primero fui a Miami-Dade. Después, no me acuerdo ya cómo fue. Alguien me había hablado, creo que una maestra, alguien me había hablado de una universidad que se llama Rutgers, en New Jersey. Yo ni tenía idea de lo que era. Y de alguna forma, pues, yo mandé los papeles y me dijeron que me iban a poner en la lista de espera. Como yo tenía la convicción de que la lista de espera quería decir que tenía que esperar y que ya no había problema, pues me fui para allá. Cuando llego allá me dijeron que no, que la lista de espera por si acaso. Y entonces esperé, pero hice lo mismo que hacía mi mamá, que me iba a ver a la oficina esa donde te dejan o no te dejan entrar con mucha frecuencia. Y me hice amigo de una muchacha que trabaja ahí, que después yo salía con ella y con varias gente. Al fin me dejaron entrar. Así y entraste a Rutgers, en New Jersey. En New Brunswick, New Jersey, sí, el Rutgers College, que es el college donde fue Alexander Hamilton. Así que, y ahí había unos cuantos cubanos que nos organizamos enseguida para hacer la guerra al periódico estudiantil que era comunista, que se llamaba Targum, y que una vez sacaron un editorial diciendo Happy Birthday, Mao, feliz cumpleaños, Mao. Y los estudiantes cubanos y otros fuimos a protestar, a decir que le quitaran el subsidio, porque el dinero nuestro no debería ir para ahí. Ahí salió una asociación de estudiantes cubanos que funcionó muy bien, y de ahí entonces esa organización se unió al movimiento estudiantil Abdala, que estaba organizado en Nueva York en esos días. ¿Qué estudiaste? Ciencias políticas. Estudiaste ciencias políticas. Cuéntanos un poco de Abdala, cómo surge esa agrupación y cuál fue tu papel en Abdala. Un día me llamó un excompañero mío de los Boy Scouts. Se llama, y todavía vive, se llama Paul Echanes. Y me dijo, oye, hay unos cubanos medios locos que se ponen a sacar letreros en contra del comunismo. Se reúnen los domingos en la oficina de los contadores cubanos en el exilio, en la calle Broadway. ¿Y tú quieres venir? ¿Ya? Sí, voy para allá. Entonces, eso no era muy lejos, bueno, una guagua. Y de ahí fui. Eran como 50 muchachos que se reunían, estudiantes. Había estudiantes de Queens College, había estudiantes de diferentes universidades. Y lo que hacían era que traían conferencistas y se ponían sobre Cuba, la economía de Cuba, la historia de Cuba. Creo que ahí conocí a Carlos Márquez Sterling, que habló sobre las constituciones cubanas, al doctor Carlos Ripoll, y esa fue una experiencia muy buena. Eventualmente había una directiva donde creo que éramos 9, 11, algo así, y yo acabé de secretario de propaganda. Y cuando yo era secretario de propaganda fue cuando a alguien se le ocurrió una idea de encadenarse 16 estudiantes cubanos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y hubo un escándalo internacional porque a algún cubanito afuera se le ocurrió decir que se atengan a las consecuencias, y ellos interpretaron que había una bomba o algo, y tuvieron que sacar a toda la gente. Salimos, nos encadenamos ahí y no nos queríamos ir. Dijimos que teníamos que hablar con Yutan, que era el secretario general, y nos dijeron que no,
porque nosotros no éramos un gobierno. Es decir, nosotros representamos más al pueblo cubano que los diplomáticos cubanos. Bueno, después de mucho cuestión, llamaron a la policía y vinieron con unas pinzas gigantescas y cortaron las cadenas y nos llevaron presos. Pero ya para entonces uno de los policías que andaba por ahí, puertorriqueño, pasó al lado mío y me dijo, cubano, ya están en Radio Guado. Así que, y ahí estaba toda la televisión, salimos en la página 2 del New York Times, en la primera plana del New York Daily News, de costa a costa en la televisión, y ya estábamos tratando de copiar las estrategias de Martin Luther King, porque nos negamos a salir caminando, nos tuvieron que sacar colgados. Usaron la no violencia activa. Ahí. Y bueno, y estuvimos en la estación de policía y querían soltar a las dos muchachas que estaban. Y las muchachas dijeron que no, o nos soltaban a todos o no soltaban a nadie. Y un grupo de los que estaban afuera, porque había una demostración afuera, como 200 estudiantes de todas partes, afuera de las Naciones Unidas. Esa gente se fueron para la estación de policía y bloqueaban la calle enfrente de la estación de policía. Entonces, en fin, después de todo nos dejaron ir. Tuvimos que ir a un juicio donde nos condenaron a $30 de multa y me pusieron una pena de que no podía entrar en Naciones Unidas, creo que por 10 años, una cosa así, a la que yo acepté porque no tenía ninguna otra opción. Ahí empieza tu activismo como promotor de la libertad de Cuba. Bueno, el activismo mío comenzó, hay que dar marcha atrás, a 1959, cuando yo tenía entonces ya 15 años. Fui a la reunión de los niños exploradores, los Boy Scouts, y el jefe del grupo lo habían cambiado y tenían uno nuevo. Y ya no íbamos a ser niños exploradores, íbamos a ser, ¿cómo se llama esto? Pioneros. Y entonces hubo una protesta en la plaza cívica de un centenar de muchachos exploradores. Nos acampamos ahí 3 o 4 días con unos letreros que decían Operación Verdad Scout, porque el gobierno decía que éramos traidores y que estábamos al servicio del imperialismo. Así que bueno, por ahí fue donde comenzó la cosa. ¿Por qué te interesaba ser activista? ¿Por qué te interesaba defender Pero esas ¿cómo no ideas? me va a interesar si me habían copado mi grupo de los niños exploradores y la maestra no quería hablar de Martí? Bueno, ya, eso fue el detonante. Y mi papá me había dicho que Francisco Franco era un dictador. Y me había dicho, aunque yo no lo creía, de que Fidel era comunista. Y yo leía Selecciones, que ya sabe lo que quiere decir eso. O sea que estabas bien informado de lo que estaba aconteciendo en el mundo. Bueno, bien informado lo que puede estar un muchachito de 15 años. ¿Qué pasa cuando te gradúas de Ciencias Políticas en New Jersey? En New Jersey me dijo alguien, oye, hay una universidad muy importante que se llama Georgetown. Y más importante que eso, hay un profesor ahí cubano que se llama Luis Aguilar León, que yo nunca había oído nombrar. Entonces yo me fui a Georgetown a ver y fui a hablar al profesor Aguilar León y me dijo, mira, Frank, las posibilidades de que tú puedas entrar no son muy buenas. Además, esta es una universidad muy cara. Y además ya se ha pasado ahora ya no tiene para poder, la fecha de poner la planilla había pasado 2 meses antes. Yo le dije, bueno, muchas gracias, profesor. Entonces fui al Departamento de Ciencias Políticas, que se llamaba de Gobierno, el Government Department. Y ahí había una secretaria muy pesada. Y yo le empecé a contar mi historia. No, mire,
usted tiene que, aquí yo le doy la planilla, usted la manda, pero no tiene que apurarse, porque hasta el año que viene no se va a poder ver nada. Y bueno, pero hay préstamos. Sí, bueno, hay préstamos, pero no quiere decir que a usted le vayan a dar ningún préstamo. Y entonces ya yo estaba muy, muy triste por lo que había pasado. Entonces salió un profesor de atrás de la oficina de ella, que aparece había estado escuchando, un profesor, se me olvidó el nombre, era judío alemán. Y me dijo, what's your name, Mr. Carlson? Y dije, sí. Ven aquí, voy ahí atrás. Y me pidió que le contara quién era yo y por qué yo estaba ahí. Y le conté. Y entonces salió y volvió con unas planillas. Y me dijo, llena ahí las planillas. Y dije, no, pero ella, no, llena ahí las planillas. Y yo llené las planillas. Y me dijo, no te puedo garantizar nada, pero llámame dentro de 2 semanas. Y cuando llamé, me habían aceptado y me habían aprobado un préstamo de eso que después lo pagué. Así que gracias a ese judío alemán que había venido huyendo de Hitler. Así que las víctimas se ayudan unas a las otras. Entonces, entraste a Georgetown para estudiar. Para estudiar política comparada, donde conocí a una profesora que yo me hice muy amigo de ella, yo tomé la clase de ella, que la clase de ella era Research and Methods, como investigación y metodología. Ella se llamaba Jean Kirkpatrick, que yo me hice muy amigo de ella y del esposo de ella, y ella acabó más tarde bajo la administración de Ronald Reagan como embajadora en Naciones Unidas, y yo mantuve esa relación hasta tal punto que ella a mí, a Carlos Ripoll y a mí, nos pedía que le mandáramos cosas sobre Cuba que ella utilizaba en Naciones Unidas. Y una vez me invitó a cenar en el Waldorf, que es un hotel muy importante en Nueva York, donde el embajador americano tiene un suite, un apartamento muy grande. Y ahí fue una comida, había como 15 personas, y ella tenía un gran sentido del humor y me sentó al lado de Henry Kissinger. Así que yo le dije, me da mucho gusto porque he leído varios libros, Dr. Kissinger, y ella me interrumpió y dijo, no le preguntes nada a Kissinger, que Kissinger te quiere preguntar a ti sobre Cuba, háblale de Cuba. Así que bueno, ella fue una gran amiga, ¿no? Y una gran amiga de la causa de Cuba. Organizaste también en Georgetown un grupo de jóvenes cubanos estudiantes. Sí, la Asociación de Estudiantes Cubanos en la Universidad de Georgetown. ¿Y qué actividades tenían? Bueno, por varios años, aún después que yo me gradué, habían conferencias sobre Cuba. Una serie de conferencias eran todas las semanas por un mes. Ahí habló Víctor Alba, que era un experto en la cuestión de los trabajadores. Habló Carmelo Mesa Lago, abrió una conferencia ahí. Habló Carlos Ripoll, habló obviamente Luis Aguilar León. Y ahí participaba mucho con nosotros la doctora Elena Mederos, que había sido ministro de la Revolución de Bienestar Social y que ella había estado muy activa en lo que llamaban el diálogo cívico antes de la Revolución y durante la Revolución con el movimiento 26 de julio. Pero ella fue ella tenía una casa, un apartamento cerca de la Universidad de Georgetown y siempre me invitaba y a otra gente, a otros muchachos. Y ahí aprendimos mucho acerca de la Revolución con ella, de Ubermato. Entre la señora Kirkpatrick y la doctora Elena Mederos, me presentaron a mucha gente porque tenía muchas relaciones. Yo creo que les daba pena, yo estaba ahí y me presentaban. Ahí conocí yo a un señor que se llama Philip Bonsall, que había sido embajador de Estados Unidos en Cuba. Era muy amigo de Elena Mederos y después cuando Elena y los estudiantes fundaron una cosa que se llamó Of Human Rights, por los derechos humanos, Bonsall mandaba $100 todos los años. Además, Elena era muy amiga de Hugh Thomas,
el gran historiador inglés que tiene quizás el libro más importante sobre Cuba. Un libro de como 500 páginas. El libro se titula Cuba, la búsqueda de la libertad. Así que gracias a ella, además, yo tuve mucha suerte porque conocí a mucha gente. Conocí en la universidad a Otto Reich, que era estudiante y después fue, años después, embajador de Estados Unidos en Venezuela. Conocí ahí al embajador, que fue embajador después, James Theberge, que fue embajador americano en Chile y que yo era como un intern en su oficina. Y una de las cosas que me tenía haciendo era arreglando los libros, quitándole el polvo a los libros, pero de todas maneras fue una magnífica relación de muchos contactos. Ya después, en esa época, cuando ya yo estaba de estudiante graduado, conseguí, y ya hablaba inglés, conseguí un trabajo, un contrato de trabajo con el Departamento de Estado, le llaman Escort Interpreter, que es como un cicerón, la persona que acompaña a visitantes, VIPs, visitantes importantes. Te hacen un examen, ¿vale? Ya yo me estaba graduando de Georgetown, y entonces pasé los exámenes y yo viajaba con importantes de cierto nivel, a veces algunos ministros de gobiernos latinoamericanos, o algunos líderes sindicales, o algunos escritores, y yo viajaba con ellos por todos los Estados Unidos. Y bueno, entonces ahí conocí gente en el Departamento de Estado. Así que bueno, eso, un contacto te lleva a otro. Como yo siempre estaba obsesionado con lo de Cuba, siempre cuando había una oportunidad, si me hablaban de Pinochet, yo decía que yo estaba en contra de Pinochet, pero ¿qué me dice sobre Cuba? Si me hablaban de Fernando Marcos, hacía lo mismo. Así que, bueno, eso fue lo que pasó durante toda esa época. ¿Y esos ministros, esa gente, simpatizaban con Castro? No necesariamente, pero el gobierno, las embajadas americanas hacían un esfuerzo especial por invitar a elementos progresistas o de izquierda en América Latina para que ellos vieran, algunos de ellos nunca habían estado en los Estados Unidos y se sorprendían mucho de cómo era la cuestión. Y además por ejemplo, yo tenía que acompañarlos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pero después yo le decía, no, ustedes salgan cuando ustedes quieran. Yo no estoy aquí para decirles lo que tienen que ver. Salgan, hablan. Hay mucha gente que hablaba español. Y me hice amigo de algunos de ellos. Después, uno llegó a vicepresidente de Ecuador. Pero eso sí, yo aprendí a mantener la relación a través de muchos años. En esa época me uní a una organización que se llama Democracia Internacional, que el presidente de esa organización era Mijalov, que era un yugoslavo que estaba en contra de Tito. Mijalov era el presidente de la junta de directores. Después había un presidente ejecutivo que era un filipino, que había sido ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas, Raúl Manglapus. Y de ahí parece que no había nadie que hablara inglés o algo, y entonces me pusieron a mí de vicepresidente. Y ahí conocí mucha gente, sobre todo porque yo iba a la Casa Blanca con los filipinos a protestar en contra de Fernando Marcos. Y los periodistas que ya yo conocía, porque los periodistas a veces yo llevaba a los invitantes estos importantes a verlo, entonces una cosa llevaba a la otra. Me acuerdo que una vez en la manifestación en contra de Marcos vino uno que se llama José Puerta, de agencia France Press, y me dijo, Calzón, yo no sabía que tú eras filipino. Le dije, no, hoy todos somos filipinos. Yo me divertí mucho en esa época. Y el gobierno cubano comenzó enseguida a decir que yo tengo una lista
tengo la pared en algún lugar, según el gobierno de La Habana. Yo, en un editorial de Granma dijeron que yo quería matar la revolución con guantes de seda. El título editorial es Con guantes de seda. Y me mencionan por nombre y todo. Pero además de eso, supuestamente yo soy lamebotas de los Yankees, terrorista, agente de la CIA desde antes de salir de Cuba. Salí a los 16 años. Dirigente de la Gusanera de Miami. Toda una serie de títulos muy importantes. Y después yo estuve trabajando para Freedom House por 10 años, que es una organización muy importante que fundó Eleanor Roosevelt, la primera dama norteamericana, y en mi calidad de representante en Washington de esa entidad, donde Jim Kirkpatrick era de la directiva de esa organización. Como representante de Washington, fui el jefe de la delegación de Freedom House a Ginebra, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de Ginebra, pero eso no era sobre Cuba, nada más. Yo me sabía en esa época todo lo que pasaba con la represión en Haití bajo Duvalier, en la Polonia comunista, en la Hungría comunista, en Vietnam, en China, en Zimbabue, yo tenía una lista que le decía la docena sucia, que eran los 12 gobiernos más horribles del mundo, entre los que estaba el gobierno de Cuba. Y entonces, eso le hacía bastante complicada la situación al gobierno de La Habana en Ginebra, porque yo no solo iba ahí a hablar en contra de Castro, yo hablaba en contra de todas las dictaduras. Y ellos eran aliados de muchas de esas dictaduras. ¿Cómo comienzas a recibir denuncias desde Cuba? ¿Cómo comienzas ya un trabajo directo con el movimiento de derechos humanos? Con Human Rights y el grupo de Elena Mederos, porque Elena, de nuevo, era muy amiga de María Luisa Matos, la esposa de Hoover. María Luisa trabajaba de costurera en New Jersey. Aunque el gobierno de Cuba decía que la CIA se ocupaba de ella, la CIA no se ocupó nunca de ella. Ella trabajaba de costurera, vino una vez porque yo almorzaba generalmente. En una época almorzaba todos los domingos con Jim Kirkpatrick, cuando ella se retiró. Antes de eso almorzaba todos los sábados, cenaba con María Elena González, que era la hija de Elena, y Elena, en Georgetown. Y generalmente tenían a alguien más. Entonces siempre era muy interesante todo eso. Una vez vino María Luisa Matos y Elena me había dicho, ella trabaja mucho, pues es costurera. Y entonces, después que María Luisa se fue, yo le dije a Elena, usted dice que es muy pobre, pero oye, está muy bien vestida. Y me dijo Elena, yo un muchachito, me dice Elena, Frank, tú no te das cuenta que ella es costurera. Y entonces me dice, ¿tú viste los zapatos que tenía puestos? Y entonces me di cuenta. Elena Mederos, porque nos dedicamos a ir a perseguir a la gente de Amnistía Internacional en los Estados Unidos, que en esa época no adoptaban a ningún preso político cubano porque decía que si lo adoptaban le iban a hacer daño, porque el gobierno de Cuba iba a tomar medidas en contra de ellos. Y entonces Elena, que conocía a mucha gente, fuimos a ver a la gente de Amnistía en Washington. Había uno de Amnistía en Nueva York que era muy amigo del castrismo. Y en un momento se logró que invitaran a Elena Mederos y a María Luisa Matos a ir a hablar en Londres, en una cosa que había de los derechos humanos. Y los cubanos de New Jersey recaudaron
para el pasaje de María Luisa. Y María Elena, que tenía un puesto importante en el censo, ella, una de las pocas cubanas que en los años 50 tenía un doctorado de estadística del London School of Economics. Y entonces, bueno, ella le pagaba a la mamá. Y entonces iban a ir, pero alguien le mandó recado a María Luisa de Cuba que no lo hiciera porque el que iba a pagar los platos rotos era Uber. Entonces María Luisa cogió miedo y decidió no ir. Entonces querían que yo fuera con Elena. Y dije, ¿qué voy a hacer yo ahí con Elena en eso? Y entonces en esos días soltaron a Miguel Sales, que había sido preso político. Y yo había estado repartiendo fotos de Miguel Sales a los congresistas y los senadores, pidiendo, porque él había ido a Cuba a buscar a la hija y a la mujer que se habían quedado. Y entonces un día me llamó un asistente. O sea, él lo cogen preso tratando de buscar a su familia. A su familia. Entonces Miguel, que después era poeta y qué sé yo, había aprendido inglés perfectamente en la cárcel. Se había dedicado a aprender inglés. Y se sabía la lista de los reyes de Inglaterra, desde no sé qué. Bueno, entonces me llama un día uno del senador Richard Stone, que era un demócrata de la Florida. Y me dice, ven acá, Frank, ¿quién es ese cubano que tú estás, qué sé yo? Le dije, no, ese es Miguel Sales. Y dice, ¿y tú sabes dónde está? Y le dije, sí, cómo no. Entonces fui para allá y le di toda la información. Y lo que pasó fue que el senador Stone no iba a Cuba, pero como son las cosas en el Congreso y yo fui aprendiendo esas cosas, otro senador iba a ir a Cuba. Nunca, no me acuerdo quién fuera el otro senador. Y el otro senador le dijo a Richard Stone, senador, yo voy a ir a Cuba y yo le debo varios favores, ¿qué puedo hacer por usted? Y él le dijo, aquí tiene, tráeme a este. Y entonces lo trajo. Entonces, claro, invitamos a Miguel Sales a venir a Washington a hablar ahí a los cubanos. Y ahí conoció a Elena y convencimos a Miguel Sales. Hubo un corre-corre tremendo para poder conseguirle el reentry, para que pudiera ir. Y él acompañó a Elena Medero a hablar en Amnistía Internacional. Y eso tuvo un gran impacto porque él unos pocos días antes, 2 o 3 meses, estaba preso. Entonces lo que él decía era muy de último momento. Y bueno, recibíamos mucha información, pero se demoraba mucho en llegar. En una época las denuncias que recibíamos venían escritas en una letra así muy pequeñita, en el papel en blanco que está alrededor del logo, no sé, del manchón, creo que le llaman, de Granma. Si uno quita el titular de Granma, alrededor de eso hay una parte en blanco. Y ahí venían escritos, pero a veces venían un año tarde o meses tarde, porque eso había que esperar a que ellos tuvieran una visita o que ellos se lo pasaran a un preso político que tenían visitas, y eso tenían que dárselo a alguien en Cuba y después había que buscar la forma de llegarnos a nosotros. Pero esos papelitos así, nosotros los copiábamos y los mandábamos a los congresistas, a los senadores, a Amnistía Internacional, a los periódicos. Para esa época yo tenía conocía a Georgianne Geyer, que es una columnista sindicada muy importante, que ya murió, que tiene un libro muy importante. Ella entrevistó a Fidel, era una rubia que salía en la televisión, y tiene un libro que se titula algo así como El Príncipe de las Guerrillas. Y también yo conocía a John McClain, que era el corresponsal en el Departamento de Estado del Chicago Tribune, Jack Anderson, que tenía una columna muy importante en el Washington Post. Le tenía dicho a la recepcionista, cuando venga pásamelo. Y yo, cada vez que llegaba algún papelito, yo iba para allá, y Jack Anderson sacaba columnas muy buenas. Y otros periodistas, había uno del Christian Science Monitor, había gente en el Washington Post, incluyendo una que era progresista,
que se llamaba Mary, me olvida. Ella escribió una columna donde hablaba de que los cubanos exilados andaban con sombreros, como si fuéramos mexicanos, ¿verdad? En la Casa Blanca. Y yo me encontré con ella en el Capitolio, en una cafetería, ella comiendo solita. Y entonces yo pasé por allí, y la vi, sabía quién era, nunca había hablado con él, le dije, mire, yo leo mucho sus columnas y no siempre estoy de acuerdo, pero usted escribe muy bien. ¿Puedo sentarme? Como, sí, cómo no, siéntate. Y entonces le saqué lo que ella había dicho de los sombreros de los cubanos. Le dije, varios cubanos, ¿verdad? Mi mamá lo había visto y me había dicho, esa es una comunista. Yo le dije, mire, los cubanos exilados no les gustó mucho que usted hablara de los sombreros, porque los cubanos no usan sombreros, esos son los mexicanos. Entonces me dije, bueno, pero ¿qué me puedes dar de Cuba? Y ahí yo le di el libro de Armando Valladares. Y ella escribió una columna maravillosa sobre Armando Valladares. Y Armando Valladares me decía, ¿cómo tú lograste que se me dio? Yo no logré nada, yo le di tu libro, eso ella lo escribió. Así que bueno, ese es el trabajo que se venía haciendo. Ustedes se convirtieron en una fuente de recepción de denuncias desde Cuba y además promovían a nivel de la prensa norteamericana. No, y la prensa internacional y en Ginebra cuando yo estaba, cuando tú dices ustedes, bueno. O sea, el grupo tuyo, Of Human Rights. Of Human Rights hacía, pero después, Of Human Rights es un grupo voluntario. Cuando Of Human Rights comenzó, yo era estudiante, trabajaba de camarero los fines de semana y todo el tiempo libre que tenía se lo quitaba a la universidad, por eso me duré más tiempo en la universidad que me podía haber quedado. Pero después, sobre la base de todo eso, trabajé 2 años de consultor en la Organización de Estados Americanos. Después fui para la Fundación Nacional Cubano-Americana, donde trabajé 6 años el director ejecutivo. Y después, cuando entendí yo que yo podía ser más útil, no en una entidad cubano-americana, sino bajo la sombrilla de Freedom House, que tenía toda una serie de personalidades en el board. Estuve con Freedom House 10 años y a través de todo eso, bueno, Cuba era muy, muy importante para mí. ¿Fundas el Centro para una Cuba Libre después de salir de Freedom House? No, yo estaba en Freedom House cuando hubo toda una serie de cambios en Freedom House y entonces ya en esa época había una serie de cubanos americanos porque el dinero para hacer las cosas en contra del castrismo o a favor de la libertad en Cuba nunca ha sido fácil. Entonces, a través del trabajo que se venía haciendo y de Elena Medero, pues aparecieron personas como varios cubanos, Manuel Jorge Cutillas, que era presidente de Bacardí, Modesto Maidique, que era presidente de Florida International University, Nicolás Estrella ayudaba, Amancio Suárez, toda una serie de que daban dinero para Freedom House, porque claro, yo quería dedicarle mucho más tiempo a lo de Cuba y Freedom House me decía, bueno, pero el presupuesto nuestro no es. Entonces, bueno, apareció un proyecto que además de lo que yo hacía con otros países era lo de Cuba. Pero al haber esos cambios en Freedom House, varios de los que estaban en la directiva de Freedom House estaban en un grupo asesor del programa de Cuba, que yo les había hablado, incluyendo la señora Kirkpatrick, incluyendo un líder sindical norteamericano, se llamaba Bill Doherty, del AFL-CIO, y otros gente importante. Entonces ellos con Cutillas se pusieron de acuerdo para que yo pudiera dedicarme exclusivamente a la cosa de Cuba. Y ahí fue donde salió el Centro para Cuba Libre.
Para que tú ya pudieras dedicarte única y exclusivamente Sí, a pero lo de bueno, Cuba. eso es un poco flexible porque yo sí me dediqué entonces por los próximos 20 años a la cosa de Cuba, pero todos los que estamos involucrados en la lucha por los derechos humanos en Cuba, o casi todos, entendíamos que éramos parte de una comunidad mucho más amplia, que es la comunidad a favor de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, John Suárez, que ahora es el director ejecutivo del Centro para Cuba Libre, y yo, donde quiera que íbamos, que había una protesta de la gente de Tibet, nosotros íbamos y somos cubanos, pero nosotros estamos aquí. En lo de Venezuela también, los cubanos han estado muy involucrados. Y hasta en el caso de Pinochet, que algunos cubanos quizás no entienden, pero que mantuvimos siempre que la cuestión no es necesariamente y solo ser anticomunista, porque Hitler era anticomunista. Hay que estar a favor de la libertad, a favor de los derechos humanos y en contra de todo tipo de dictadura. Por lo menos esa es mi opinión. Bueno, en realidad Hitler venía del partido, era un partido socialista. Partido Socialista Alemán, pero bueno, Hitler se le considera en nuestros tiempos después el ala fascista, lo mismo que el señor Mussolini, que también venía del socialismo. El fascismo es un tipo de izquierda. En esa época hasta después, que bueno, lo izquierda y derecha es un poco complicado. Los nazis, en muchas de las escuelas de ciencias políticas se le considera un totalitarismo de derecha, y los comunistas un totalitarismo de izquierda, pero Hitler y Stalin tenían mucho en común y hasta fueron aliados. Absolutamente, o sea, todo lo que vaya en detrimento de la libertad individual y de los derechos humanos es deplorable. Sí, y los totalitarismos son un caso muy especial y muy lamentable porque tienen características que no son comunes a las dictaduras más tradicionales. Los totalitarismos tienen un elemento militar muy grande, tienen la aspiración de expandir su influencia a través de la violencia, el apoyo al terrorismo en otros países. Además, lo dice la palabra, en una dictadura tradicional, el dictador lo que quiere es controlar la política, los partidos políticos, puede que haya censura de prensa, o casi siempre hay, pero un dictador tradicional, no como en Cuba, no les importa si un campesino cría pollo y los vende, y no les importa si una poetisa como usted escribe un libro de poesía, no les importa si uno es católico o ateo o presbiteriano, y en algunos casos en el totalitarismo la represión sexual es mucho mayor que en las dictaduras tradicionales. Por ejemplo, la dictadura de Batista era muy mala, terrible, pero a los homosexuales en Cuba no los perseguían en realidad, había sus prejuicios. En el caso de Fidel Castro y el Che Guevara, los mandaban en unos campos de concentración y algunos de ellos se suicidaban. Se llamaba la UMAP, los campos, las unidades militares de ayuda a la producción. Esos campos de concentración en contra fue de los homosexuales, de los testigos de Jehová, de algunos intelectuales, de los católicos, de algunos católicos, de los jóvenes que según el Che no aceptaban la moral socialista porque tenían pelo largo, pantalones apretados. Eso sucedió bajo el castrismo y sucedió bajo Stalin y sucedió bajo los nazis, que también los mandaban a campos de exterminio. No quiere decir que una dictadura sea mejor que otra. Creo que fue Martí que dijo que todas las tiranías eran iguales. En ciertos sentidos son iguales, pero la forma de represión del estalinismo, del marxismo-leninismo,
de Hitler, de Mao. Estos son gente que han matado millones de personas. Y en el caso de Fidel Castro, por suerte, Nikita Khrushchev se negó, porque Fidel le pidió, y después en unas declaraciones después del Che Guevara, criticó mucho a la Unión Soviética por no tirar bombas atómicas en los Estados Unidos. Y el Che dijo que el heroico pueblo cubano estaba dispuesto a morir en un holocausto para que de sus cenizas, una cita bastante factual, para que de sus cenizas surgiera una nueva sociedad. Es decir, que Fidel y el Che estaban dispuestos a que millones de cubanos murieran. Eso no lo hace, en el caso del emperador de Japón, cuando la opción era que incineraran a más ciudades japonesas, él simplemente se rindió. Para el Che, para Fidel y para otros, la muerte de millones de cubanos era una cosa muy heroica, según ellos. Has dedicado tu vida a la documentación de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, la defensa de esos derechos de manera pública, de manera constante. Y a muchas otras cosas. A escribir muchísimos artículos. Yo tengo como una docena de ahijados chiquititos, a mandar ayuda humanitaria a la isla, a iglesias de todo tipo, a medicina, de ayudar a cualquier cubano en cualquier crimen. A mí me han llamado de Berlín, un cubano hace muchos años, diciendo que estaba en una estación, en un teléfono y que quería asilarse. Yo no tenía la menor idea de qué hacer. Llamé al Departamento de Estado y me dijo el tipo del Departamento de Estado, dile que no vaya a ningún lugar, que se quede donde está. Y después me imagino que se resolvió porque nadie me llamó después. Eso era cuando yo era intérprete. Después me llamaban con frecuencia de Gander, en Canadá, donde los aviones cubanos aterrizaban para coger gasolina. Y ahí a cada rato se quedaban algunos cubanos, incluyendo un caso muy famoso de una mujer que le dijo en una tienda allí, en el aeropuerto, que ella se quería asilar. Y entonces alguien lo oyó y por la fuerza la montaron en el avión. El avión ese iba para Rusia. Pero la canadiense que había hablado con ella se dio cuenta, llamaron a la policía montada esa que le llaman canadiense, y sacaron unos camiones y bloquearon el avión, que no pudo despegar, y después de varias horas tuvieron que soltar a la mujer. Y bueno, y después a mí me llamaban de diferentes lugares. En Panamá, una vez había unos marineros cubanos que se habían tirado al canal, se habían escapado. Y tenían miedo, estaban escondidos porque tenían miedo que la seguridad se los llevara por la fuerza. Y creo, no estoy absolutamente seguro, que una panameña, que creo que fue, que yo creo que tú conoces, que fue, no sé si alcaldesa de Panamá o periodista, ¿cómo se llama? Sí, ahora no recuerdo su nombre, Bueno, pero cómo no. la puse en contacto con esta señora y eso se resolvió de alguna forma. Yo sé que cuando me dejan de llamar ya se resolvió el problema. Mayín Correa. Mayín Correa, efectivamente. Mi pregunta era, ¿has hecho todas estas cosas en favor de...? Y te conocí a ti, conocí a la gente de Directorio Democrático y a otros cubanos importantes aquí de Miami, de todas las corrientes políticas. Yo sí creo en eso de la diversidad de las emisoras, desde la gente más, digamos, conservadora hasta la gente más progresista. Siempre y cuando estén a favor de la libertad. Sí, eso es lo que pasa. La libertad como fundamento. ¿Qué es Cuba para ti? Cuba para mí, imagínate. Primero que nada, Cuba no es un término geográfico. Cuba son
12 millones de seres humanos que quieren ser libres y que nosotros, que tenemos una afinidad con ellos, tenemos la obligación de ayudarlos. Eso es lo que es Cuba para ti. Sí, señor. Esos 12 millones de cubanos. ¿Has dedicado tu vida a la defensa de Yo no la creo que libertad yo de me he Cuba? dedicado mi vida. Yo he dedicado mi vida a trabajar para Freedom House, defendiendo los derechos humanos en Libia, en Guinea Ecuatorial. Yo he pasado mi vida disfrutando de vivir en un lugar como los Estados Unidos, donde no tuve que desde niño que decir seremos como el Che, donde pude leer los libros que yo quería, pude viajar. Es decir, esa idea que la gente tiene de que uno dedica su vida, bueno, los que dedican su vida sí son los monjes que están en un monasterio rezando de todas partes. Así que la vida es bastante compleja, pero el mensaje para los cubanos que estamos afuera de la isla es que uno puede tener su vida, pero lo que no debe es olvidarse de los demás. ¿Cuál es tu legado? Yo no creo que Frank Calzón es importante. Yo creo que el legado, si se habla del legado, hay que hablar del legado de Osvaldo Payá. Hay que hablar del legado de Laura Pollán. Hay que hablar del legado de Pedro Luis Boitel. Y hay que hablar del legado de otros como Elena Medero, como Carlos Ripoll y todos los otros que han de verdad hecho una gran contribución. Yo acabo de estar en un concierto de Arturo Sandoval, donde Arturo ha llegado al mundo internacional del arte, que se han movilizado a favor de los derechos humanos en Cuba. Esas son la gente que de verdad han tenido un legado importante. Gente como Jane Kirkpatrick, muy importante. Gente como Ronald Reagan, gente como Rómulo Betancourt, Luis Muñoz Marín. Es decir, la narrativa esa de que los cubanos, que nadie escuchaba, nunca ha sido verdad. Siempre han habido personas de buena voluntad, como estos que yo he mencionado, que sí he escuchado, que trataron y continúan tratando de ayudar. ¿Qué es la libertad? Lo más fácil de decir que la libertad es que yo no he tenido que mirar hacia atrás a ver si hay alguien oyendo detrás de la ventana.